Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar las clases de cardiología del grupo. Mencionar siempre, ¿no?, que debemos hacer una clase introductoria prácticamente como un hecho de presentarnos. Tal vez algunos de ustedes me conocen, ya voy trabajando en la universidad, creo que 3, 4 años, no recuerdo bien, pero bueno, la materia de cardiología también se la imparte en el mismo tiempo. En primera parte, bueno, soy médico especialista, ¿no?, en cardiología, trabajo en la Caja Nacional de Salud, Cochabamba, también trabajo en la Caja Cordes, y bueno, soy docente de UPAL, docente de UNITEF, docente de UniFrance en la cátedra de cardiología, y bueno, también desarrollo, ¿no?, mi labor profesional en otras clínicas, bueno, privadas de Cochabamba. Si bien hoy empezamos las clases, estamos tratando de hacer algo, bueno, pues, introductorio, donde vamos a ir viendo todo el temario referente a cardiología. Siempre no priorizar el mismo hecho de que sí, en nuestras clases tiene que reinar el respeto, y ante cualquier inquietud, ante cualquier de repente duda o malentendido, pueden desde luego conversar con mi persona. Si verán, no soy, gracias a Dios, todavía una persona añosa. Continúo con, bueno, pues unos años en cuanto a lo que es bastante experiencia, por así decirlo, en cuanto a la práctica, en cuanto a la docencia. Soy docente ya hace, creo que sé yo, desde que egresé de la Universidad de San Simón, siempre he impartido clases, aunque no en cardiología, pero sí en otras asignaturas, ¿no?, donde conlleva mi otra especialidad. También soy médico tropicalista, soy médico basado más que todo en la formación de la salud pública. Entonces, hay bastante experiencia en cuanto a lo que son los diferentes métodos, los diferentes tipos de enseñanzas que debe tener, ¿no?, un docente para poder impartir una asignatura. Sabemos muy bien que tenemos que adaptarnos a esta situación que nos conlleva la pandemia. Yo sé que no es nada grato, no es nada alentador, en el sentido de que, bueno, pues siempre van a quedar algunas cosas que serán mejor, tal vez, explicadas de forma personal, que, bueno, pues en esta situación, ¿no?, en la cual estamos tratando de impartir las clases. Por un lado, bueno, pues les voy a pedir un poco de paciencia, y salgo de la Caja Nacional a las 8 de la noche, entonces siempre demora llegar a la casa, poder desde luego, bueno, alistar todo el material, etcétera. Entonces siempre existe un poco de demora en ese sentido, por eso les coloqué las clases a las 8:15. Sabemos que es a las 8, pero igual se va a cumplir el tiempo establecido, ¿no?, con lo que es la asignatura. No vamos a dejar de dar las clases. Ahora, en cuanto a lo que es, muchos preguntan, ¿no?, de dónde vamos a estudiar, de dónde va a sacar las preguntas para el examen, que a nosotros nos interesa el examen, las notas, etcétera. Entonces, eso vamos a aclarar, ¿no?, que el examen siempre va a entrar de las diapositivas, de las clases mismas. Como verán, se está grabando la clase, entonces se va a poder también transmitir los videos de las clases, se va a poder mandar las diapositivas de las clases. Van a tener todo el material, yo no me hago ningún problema, no soy celoso en cuanto a lo que son mis presentaciones, pero sí siempre tratemos de respetar, ¿no?, el derecho de autor de lo que es las diapositivas y la clase como tal, ¿no? Entonces, siempre para todos es importante que
tengamos que asistir a clases, ¿no? Y eso es lo que les comentaba a mi grupo de la mañana de teoría, que si bien nosotros podemos entrar a la clase, podemos dejarlo, bueno, pues activado y de repente no ponemos atención o de repente no estamos prestando atención, ¿no? Y después llega el momento del examen, bueno, pues quedamos con muchas dudas o de repente quedamos con muchas cosas que no las hemos, bueno, repasado, no las hemos escuchado por la falta de estar coordinando o estar presente a las clases. Algo importante es que mencionarles, ¿no? Para evitar inconvenientes, sabemos muy bien, no todos, pero sabemos muy bien que el dar un examen virtual es muy fácil, muy sencillo tal vez de poderlo copiar o de repente usar otro tipo de estrategias para que podamos tener una nota alta. Entonces ya en la primera clase les menciono que para el examen van a entrar casos clínicos, lógico de los temas que se va a impartir, ¿no? No se va a colocar los clásicos clínicos de cosas que no se van a ver. Por lo tanto, ustedes tienen que estar muy atentos y tienen que estudiar para poder responder sus casos clínicos que van a estar inmersos en su examen. Hay un porcentaje importante, ojo, hay un porcentaje muy importante que nos está llevando a que nosotros podamos, desde luego, evaluar la asistencia. Otro porcentaje que nos está, bueno, pues se va a tomar del mismo examen. Por lo tanto, el hecho de que ustedes estén en clases es muy fundamental y va a tener su puntuación. Algo que sí voy a tomar en cuenta para todos ustedes es que de alguna otra forma vamos a nosotros a controlar la asistencia. Así como ahora me están viendo con la cámara activada, voy a solicitar también que en todas las clases todos activen sus cámaras. Si no hay una cámara activada, para mí es que la persona no está en clases, por lo tanto no se la va a tomar en cuenta. Todos estoy seguro que tienen una cámara ahí en la laptop o en el celular y que pueden utilizarlo sin ningún problema. De repente alguna vez habrá algún problema con internet o de repente con el mismo computador, qué sé yo, pero se entiende, ¿no? Pero cada vez que estén con la ausencia o no asisten a clases, eso tampoco no se entiende. Bien, entonces también comentarles, ¿no? Que las notas se van a colocar de acuerdo a lo que uno vea, uno se esfuerce, uno se esmere en cuanto a lo que es el parcial. No me hago ningún problema de colocar una buena nota de acuerdo al esfuerzo que cada uno hace, pero tampoco no me hago ningún problema en reprobar de acuerdo a la dejadez de cada uno de ustedes, ¿no? Es obvio que cada uno tiene características diferentes, todos somos diferentes, cada uno tiene una formación diferente, cada uno tiene un objetivo diferente, pero tratemos de colocar al 100% en las clases, ¿bien? Generalmente que las clases las desarrollamos, son temas largos, ¿no? Son temas largos que a veces no se acaban en una clase, son temas que a veces, bueno, son un poco aburridos en cierto sentido, porque estar frente de la laptop o dentro del celular también nos puede crear un poco de repente de sueño y algunos, bueno, pues están ahí apenas, ¿no? Presentes en la clase. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, chicos, hay que tratar de hacer un esfuerzo, hay que tratar de acomodarnos, hay que tratar de cumplir el temario para que se puedan evaluar. No nos vamos a inventar notas. Sabemos muy bien que cuando damos en el sistema, bueno, pues la nota se revela, o sea, es una nota que es imposible, desde luego, de modificarla, pero ya de antemano les digo, les vuelvo a reiterar, ya hace un año, cuando empezó la pandemia, yo les tomé el examen de forma con casos clínicos y muchos, bueno, pues no estuvieron conformes. Muchos trataron de tal vez, bueno, quejarse en el sentido de que no estaban, bueno, pues acostumbrados a los casos clínicos, pero bueno, me obligaron a hacer eso por el hecho de que, bueno, pues la mayoría estaba tratando de copiar, la mayoría trataba de hacer alguna otra forma para poder tener una muy buena nota. Y eso prácticamente de sus mismos compañeros son los que, bueno, mencionan, ¿no? Informan al respecto, pero les vuelvo a recalcar, yo no me hago ningún problema, ¿no?
Al final, ustedes son los que van a ser en un futuro colegas, van a estar delante del paciente, van a tomar conducta ante un paciente. Entonces, lo único que yo les digo es que tengan mucho cuidado, que tengan mucho tino en tomar una conducta con un paciente, porque estamos ante un ser vivo. Hoy en día yo veo mucha deficiencia en muchos internos. También trabajo en Sacaba, en el Hospital México de Sacaba, donde ustedes hacen sus prácticas, hacen su internado, también hace UNITEF, también creo que está Udabol, internos de Udabol. Entonces hay mucho, lamentablemente, eh, nivel bajo, por así decirlo. No es porque de repente sea culpa de la universidad, ¿no? Tampoco yo no culpo a los docentes, pero siempre recordemos que la autoformación es muy importante. La autoformación es la base prácticamente de la superación, y eso me pasó a mí también, ¿no? Cuando yo egresé de la San Simón, una universidad pública de Bolivia, de Cochabamba, pero eso no la hace diferente al resto, ¿no? Porque a mí, un ejemplo, mi docente de cardiología, un especialista cardiólogo como yo, nunca me enseñó nada. Estaba ahí sentado al lado de él, escuchando, bueno, pues ahí el interrogatorio que él hacía con el paciente, pero nunca me enseñó nada. Entonces, de la universidad que salgas, de la universidad donde prácticamente donde te formes, sí hay algunos docentes que influyen bastante en tu formación, pero hay algunos que de repente no, pero no podemos criticar, ¿no? Prácticamente nosotros nos vamos autoformando. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Claro que las clases lo vamos a hacer en relación con el sistema. Si ahora no, de repente les he mandado un link por el WhatsApp, por el grupo que tenemos, es para poder, bueno, pues ver algunos errores que se cometen, ¿no? Porque estamos iniciando. Sabemos muy bien que, bueno, pues esta situación de las clases híbridas que estaban, bueno, queriendo implementar la universidad, etcétera, conllevan a que tal vez haya un poco de malinformación y todo el mundo creo que buscando los grupos, a qué grupo pertenecen, entrando, saliendo de los grupos y lo mismo, ¿no? En los grupos prácticos. Entonces, eso, bueno, suele pasar en un inicio, pero ya vamos a ir poco a poco acomodándonos, organizándonos bien para poder tener, ¿no? Un desarrollo normal de las clases. Un ejemplo, ahora tengo 40 nada más participantes y creo que en mi grupo está un 53 aproximadamente, en mi grupo de WhatsApp, ¿no? De teoría. Entonces, eso es un ejemplo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque, bueno, pues la asistencia se va a contar, son 52 prácticamente, pues bueno, 51 menos mi persona, y acá solamente tengo 40, o sea, hay 11 personas que están faltando a clases allá en un inicio. Entonces no queramos, ¿no? Al final del semestre decir, bueno, pues no, que estaba difícil el examen, que no he podido hacerlo. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? Y ya de antemano, primera clase ya les estoy advirtiendo, ya les estoy tratando de colocar en alerta, de que mejor nos coloquemos las pilas y tratemos de hacer las cosas con calma, de forma respetuosa y tratando de cumplir las exigencias de la universidad, porque si no asisten a clases y después piden algo, tampoco es, ¿no? Esa es la forma, es la actitud que no va de acorde. Primero seremos un poquito éticos, tendremos moral y después, bueno, pues ya, recién de repente podamos exigir algo más. Bien, ¿alguna pregunta que tengan, chicos? ¿Alguna duda, alguna aclaración que necesiten? Yo tengo una duda. Dime, ¿qué duda tienes? ¿Puedo hablar? Claro que sí. Dime, puedes hablar. Sobre las clases, ¿todas serán en vivo o usted algunas irá grabar por cuenta de su trabajo que está o no? Todas No, serán en vivo. no, todas van a ser en vivo, ¿no? No es que yo voy a grabar y les voy a mandar, no me parece eso correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues siempre va a haber, yo te mando un video y de repente vas a quedar con una duda y vas a decir, bueno, yo quería entender, no entiendo esto, y de repente le preguntaría al docente, ¿no? Entonces, todas las clases van a ser en vivo, van a ser grabadas y el material se les va a proporcionar. Ahora sí,
Si los videos de repente no se los pueden enviar por WhatsApp, también hay Telegram. Entonces, por Telegram, yo siempre he trabajado con mis estudiantes. Hemos usado Telegram y hemos usado WhatsApp para poder compartir la información, ¿no? Por Telegram tú puedes mandar los videos con mayor capacidad y tener ahí el material. Pero no se preocupen, yo no soy de los docentes que graba. Yo no grabo y mando las grabaciones. No me parece nada correcto, la verdad. No sé yo, pero es mi pensar. Así que todas las clases van a ser así en vivo y las vamos a desglosar. Ya, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Dime. ¿hay que quedar todo el tiempo con la cámara encendida o solo por el principio? No, tiene que estar todo el tiempo encendida, ¿no? Si de repente, supongamos, tienes una pequeña emergencia, lo puedes apagar, ¿no? Como a mí me pasa, ¿no? En algún momento está mi hijo aquí cerca y me dice quiero ir al baño, entonces es obvio que, bueno, pues es una emergencia, lo puedes apagar la cámara, ¿no? Pero después traten de mantenerlo prendida, pues. ¿Listo? Doutor, eu e Luana estamos compartilhando a mesma computadora. Tem algum problema? No hay ningún problema, ¿no? El detalle es que escuchen, ¿no? Y si tiene alguna duda, la hagan, no importa, o sea, no voy a hacer problema por eso, entiendo, o sea, hay que entender algunas situaciones, hay que ser humanos, y el ser humano tiene que saber entender, como así uno, eh, así como uno realmente está en su momento, bueno, pues de repente con alguna ayuda y o necesita ayuda o también la brinda la ayuda, ¿no? No hay ningún problema por mi parte. Graças, doutor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? Denme un minuto, chicos. Hola. Dime. Bien, entonces no hay ninguna otra duda, ¿no, chicos? A medida que vayamos pasando las clases, vamos a ir ya un poquito coordinando, no se preocupen. Y les vuelvo a recalcar, si tienen alguna, de repente me dicen, no, doctor, queremos esto, bueno, de repente nos parece más, qué sé yo, salomónico hacer esto, o de repente es esto, no hay problema, ¿no? Podemos conversar, podemos charlar. Les recalco, ¿no? Nuevamente no somos personas que seamos irracionales, entendemos, comprendemos, pero tampoco nos gusta el hecho de que abusemos, ¿no? Por lo tanto, eso tomar en cuenta, por favor, y para las siguientes clases. ¿Listo? Entonces, Doutor, dime. só uma curiosidade. Eh, ¿Cómo sería el médico tropicalista? ¿Usted habló? Los médicos ¿Usted? tropicalistas generalmente somos todos los que tenemos la especialidad o conocimiento de todas las enfermedades, ¿no? Tropicales, leishmaniasis, malaria, dengue, chikungunya, chagas, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese temario entra dentro de lo que es la especialidad de medicina tropical y también la salud pública, ¿no? Cómo es el manejo de los hospitales, cómo debes hacer el cálculo del requerimiento de camas para una clínica, un hospital de primer, de segundo, tercer nivel, cuándo debes construir un hospital para una población dependiendo de la cantidad de la población, etcétera. A eso se dedica el médico tropicalista generalmente, ¿no? Ah, ya, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, continuando, vamos a ir un poquito
ya conocer un poco acerca de lo que es cardiología. Si se corta el Zoom, chicos, vuelven a ingresar, ¿no? Como todas sus clases ya seguro han tenido en algún momento. Entonces, entren en el mismo link para poder continuar la clase. Bien, entonces, vamos a hablar en esta clase una pequeña introducción de lo macroscópico del corazón. Vamos a conocer al corazón a grandes rasgos, desde la anatomía hasta conocer el sistema de conducción cardíaco. La verdad, yo les soy sincero, con el tiempo uno realmente ve lo tan interesante que es el corazón y le llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de otros órganos, el corazón tiene un sistema de conducción especializado. Tiene este sistema de conducción especializado que hace que el corazón trabaje, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días al año. El corazón no deja de trabajar, porque si deja de trabajar, es obvio que automáticamente tenemos una muerte por parte del organismo que lo presenta. Entonces, sabemos muy bien que el corazón es un órgano que es hueco. ¿Qué quiere decir? Que en su interior está compuesto por espacios, cavidades, ¿no? Sabemos muy bien que el corazón está compuesto por 4 cavidades, que seguro ya algunos de ustedes lo conocen muy bien, porque hemos llevado este tema también en anatomía. Estas cavidades, tanto las aurículas como los ventrículos, ¿qué van a hacer? Van a albergar a la sangre, ¿no? En algún momento la sangre va a llegar a la cavidad y de esta cavidad, ya sea la aurícula izquierda o derecha, va a pasar al ventrículo, ya sea ventrículo izquierdo o derecho. Y este hecho de que la sangre pase a través de las cavidades, desde luego va a surgir o va a tener una conclusión. ¿Cuál es? La de poder bombear esta sangre. La sangre es nada más que un componente, un líquido esencial para la supervivencia de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a través de la sangre se transporta oxígeno, se transportan nutrientes, se transportan hormonas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la sangre cumple un rol muy importante dentro del funcionamiento del resto de nuestros órganos, ya sean pulmones, riñón, etcétera, ¿no? Sabemos muy bien que el corazón, al ser un órgano hueco, tiene que tener paredes también muy especializadas, porque el corazón tiene 3 paredes, ¿verdad? Tiene el endocardio, que es la capa más fina que recubre la pared interna del corazón, el miocardio, que es el músculo, la capa media del corazón, y también el pericardio. Ahora, si vemos esta imagen, si les he colocado esta imagen es para poder ver y localizar el corazón. Muchos, y en la consulta me suele pasar que muchos pacientes vienen con algún grado de dolor, ¿no? A nivel de la región costal izquierda, indicando que el corazón es el que les duele. Pero si vemos en la imagen, gran parte del corazón está localizado a nivel retroesternal, detrás del esternón, y la punta del corazón está localizado a nivel de la pasilla costal izquierda. Por lo tanto, este hecho de que gran parte del corazón esté por detrás de la región retroesternal implica su importancia en cuanto a lo que es su función, porque está recubierta por un lado por la pasilla costal, las costillas que están cubriendo, por la parte lateral incluso tiene a los pulmones también que lo protegen en cierto sentido, y en la parte anterior tienes el esternón, que es una estructura, un hueso bastante duro, que lo protege ante traumatismos, ¿no? ante contusiones que pueden existir por algún otro accidente o algún otro juego de repente de contacto. Entonces, y cierta porción del corazón, como vemos acá, el ápice o la punta del corazón, está localizado en el lado izquierdo del corazón, de la parrilla costal. Por lo tanto, el corazón también, miren, está prácticamente apoyado, se podría decir así, con el diafragma, ¿no? El diafragma es un músculo que separa los órganos de la cavidad torácica del abdominal. Y prácticamente este órgano también está en relación ¿con qué? Con las grandes arterias, ¿no? Con las grandes arterias como ser la aorta y la pulmonar. Bien, entonces, a grandes rasgos estamos conociendo al corazón.
Y desde luego, su tamaño, su peso va a variar dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, dependiendo también de la constitución del paciente, ¿no? En las mujeres generalmente el corazón es más pequeño que en los hombres, ¿no? En los hombres por la morfología, por la estructura, generalmente el corazón es un poco más grande. En las personas obesas, un ejemplo, el corazón será más grande o pesará más. ¿Por qué? Porque va a tener también de repente una recubierta grasa alrededor, producto desde luego del aumento de lo que son los lípidos o a nivel de dicho organismo. Entonces, no podemos decir nosotros con exactitud cuánto puede pesar el corazón, ya que existen muchas variantes que pueden cambiar el peso que presenta ¿no? Por otro lado, también mencionar que el corazón tiene una irrigación, como podemos ver en la imagen, tiene una irrigación muy importante, arterias que van a irrigar tanto la parte derecha del corazón como también la parte izquierda. Se menciona que alrededor de, bueno, una persona normal, una persona de un peso intermedio, el corazón puede pesar aproximadamente entre 220 y 300 gramos. Este corazón está recubierto por una capa serosa, como podemos ver en la imagen, acá que está muy delgada, que es el pericardio, ¿no? El pericardio, la capa más externa del corazón. Ahora, se menciona, y no muchos libros lo mencionan, que el pericardio tiene a la vez dos capas, por así decirlo, uno fibroso y otro seroso. Y la capa fibrosa es la capa más superficial, la que está en relación y desde luego la que protege al corazón y está en relación con los otros órganos como ser los pulmones. Pero hay otra capa serosa, un poco más interna, que va a estar compuesta por dos hojas, una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja visceral que va a estar en contacto con el miocardio y la hoja parietal que va a estar en contacto con la capa fibrosa del pericardio. Entre estas dos hojas se encuentra un espacio, el espacio pericárdico, que posteriormente nos va desde luego a desencadenar alguna patología si existe alguna alteración en el aumento del líquido de este espacio pericárdico, ¿verdad? ¿Quién me podría decir cuánto es el líquido normal que existe en este espacio pericárdico? ¿Quién sabe cuánto es el volumen o líquido que existe, la cantidad de líquido que existe en este espacio pericárdico? 50 ml, doctor. Aproximadamente 50 ml, ¿no? No debe superar los 50 ml. Por lo tanto, ya cuando existe un mayor 100, 150, se habla de un desame pericárdico, y si existe mucho más, pues inclusive podemos hablar de un taponamiento cardíaco. Y la conducta ante un taponamiento cardíaco es una pericardiocentesis, ¿no? La extracción del líquido que está produciendo, bueno, este taponamiento como tal. Bueno, pero eso lo vamos a ver el tema en futuros. Este tema lo vamos a ver posteriormente cuando vayamos avanzando y conociendo algunas alteraciones a nivel de las capas del corazón. Bien, entonces este pericardio, esta capa externa, prácticamente permite que el corazón se pueda deslizar sin ningún problema, porque sabemos que el corazón en algún momento se contrae y en algún momento se relaja. Este proceso de contracción y relajación va a producir movimientos de fricción, y esta fricción, desde luego, se va a llevar a cabo sin ningún problema gracias a este espacio pericárdico. En la figura inferior podemos observar que el músculo, ¿no? Nos está mostrando el músculo cardíaco, el miocardio, por así decirles. Este miocardio que cumple un rol muy importante y fundamental dentro de la expulsión de la sangre por las grandes arterias, aorta y pulmonar. Bien, pero también, fuera de hablar de las capas del corazón, que vamos a ir detallando posteriormente, es importante saber que el corazón tiene válvulas, ¿no? Acá podemos ver válvulas que, por un lado, tenemos las auricoventriculares. ¿Qué quiere decir auricoventriculares? Que se encuentran entre las aurículas y los ventrículos. Y tenemos otras dos, que son las válvulas semilunares, o también llamadas sigmoideas. Las válvulas auricoventriculares son dos. Por un lado tenemos la mitral, o llamada también bicúspide. ¿Por qué?
porque está formada por dos valvas, uno y dos valvas. Por eso de ahí viene el nombre de bicúspide o mitral. Y esta otra, que es la tricúspide, también válvula auricoventricular, que está compuesta por tres valvas. Acá tenemos uno, acá tenemos dos y acá tres, ¿no? Por lo tanto, esta conformación es por tres valvas. Y estas otras dos que vemos acá en la imagen son las semilunares. Por un lado la aórtica y por otro lado la pulmonar. Ambas tienen tres valvas. ¿Listo? Tienen tres valvas. 1, 2, 3, como podemos ver en la imagen, 1, 2, 3. No hay donde perderse, ¿no? No hay donde perderse. Algo que llama la atención es que de repente alguna persona puede nacer con una válvula aórtica que tiene dos valvas, o una válvula nada más, una valva nada más. Cuando una persona tiene dos valvas a nivel de la aorta, bueno, es una cardiopatía congénita. Nació lamentablemente con una faltante, una válvula faltante, una valva faltante, y por lo tanto el hecho de que solamente tenga dos valvas puede condicionar a una insuficiencia o una estenosis, a una estrechez o a una regurgitación por parte de esa válvula. Bien, entonces también lo vamos a ver por si acaso cuando hablemos de cardiopatías congénitas, ahí está la válvula aórtica bicúspide. Ahora, algo importante, vamos a ir viendo, hay algunas características importantes, fundamentales al hablar de las válvulas. Y es aquí esta imagen que tal vez nos explica esto. Las válvulas auricoventriculares, tanto mitral como tricúspide, están conformadas también con otras estructuras, o sea, su trabajo lo realizan gracias a otras estructuras que evitan que estas valvas puedan regurgitar hacia la cavidad que no corresponde, como ser las aurículas. Por lo tanto, las válvulas, un ejemplo, imaginemos que esta es la válvula mitral, se relaciona ¿con quién? Con las cuerdas tendinosas y con los músculos papilares, al igual que la tricúspide. Estas estructuras que estamos viendo que se relacionan con las válvulas auricoventriculares, las válvulas semilunares, por si acaso, no lo tienen, ¿no? La válvula pulmonar y la válvula aórtica no tienen esa relación o estructuras anexas como ser cuerdas tendinosas y músculos papilares. Eso es una característica, una diferencia entre las auricoventriculares y las sigmoideas o también llamadas semilunares. ¿Listo? Entonces es algo que no tenemos que olvidarnos al hablar de las válvulas. Y este hecho también que la válvula mitral, un ejemplo, tenga algunas otras estructuras importantes dentro de su funcionamiento, como ser las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, hace que si es que existe alguna alteración, alguna patología, esta válvula sea la más dañada. Un ejemplo les voy a dar para poder posteriormente profundizar más este tema, la fiebre reumática. La fiebre reumática es una infección aguda autoinmune que en cierto sentido produce una alteración en el funcionamiento de la mitral en predominio y también de la aórtica, pero más la mitral. ¿Por qué? Porque también suele dañar a sus estructuras anexas como ser las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. A diferencia desde luego de otras válvulas que no lo tienen, ¿no? Por lo tanto, su funcionamiento solamente dependerá de las valvas como tal. Ahora, dentro de lo que es la estructura cardíaca, nosotros tenemos que ver algunas diferencias importantes. Como vemos acá en la imagen, les recalco nuevamente, es algo que de repente alguno de ustedes ya lo sabe, o en todo caso no lo sabía, estamos informando las cosas, los puntos macroscópicos a nivel del corazón. Entonces, fíjense acá tenemos la aurícula derecha, por este lado tenemos la aurícula izquierda. La aurícula derecha, si vemos, su pared es fina, delgada, al igual que la aurícula izquierda, ¿verdad? La sangre proviene de la vena cava superior y la vena cava inferior, que desde luego la misma proviene de las extremidades superiores, hablando de la vena cava superior, y de las extremidades inferiores, hablando de la vena cava inferior. Toda la sangre desoxigenada fluye a través de estas venas cavas, las cuales van a conectarse ¿con quién? Con la aurícula derecha. Entonces la sangre va a llegar de las venas cavas hacia la aurícula derecha.
Una vez que llega a la aurícula derecha, la sangre pasa a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Ya en el ventrículo derecho, la sangre va a salir por la vena o la arteria pulmonar, como vemos en la imagen. Entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar está la válvula pulmonar, una válvula tricúspide. ¿Por qué? Porque está formada por 3 válvulas. Una vez que la sangre sale por la arteria pulmonar se bifurca y se divide en 2, una arteria pulmonar izquierda y una arteria pulmonar derecha. Cada una va a dirigirse hacia su pulmón respectivo, pulmón izquierdo, pulmón derecho. Una vez que la sangre se dirige a los pulmones, esta va a regresar a través de las venas pulmonares que vemos acá en la imagen. Pero esta sangre que está regresando ya es una sangre rica en oxígeno, ¿no? Rica en oxígeno. Por lo tanto, vemos acá en la imagen 4 venas pulmonares. Acá tengo una, acá tengo otra, y acá podemos ver las otras 2 venas pulmonares. Ahora, no nos olvidemos esto. Tenemos 2 venas pulmonares superiores y 2 venas pulmonares inferiores que llevan la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda. Posteriormente, la sangre va a pasar de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo y se va a expulsar la sangre a través de la aorta, ¿no? Una grande arteria. Entre la aorta y el ventrículo izquierdo que tenemos otra válvula, la válvula aórtica, que también es de tipo tricúspide, o sea, está formada por 3 valvas. Y bueno, pues ese es el recorrido de la sangre por el corazón. Pero si vemos acá a detalle, vemos que el músculo, miren acá el músculo del ventrículo izquierdo es más prominente que el del ventrículo derecho, ¿no? Y acá la capa de la aurícula izquierda y derecha es mucho más delgada que el ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Por lo tanto, 2 términos que tienen que recordar todos ustedes. Las aurículas se dilatan, o en todo caso las aurículas crecen, pero las aurículas jamás se hipertrofian. Los únicos que se hipertrofian son el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho. ¿Por qué? Por la musculatura que tienen. Si se llega a cabo la hipertrofia en cualquiera de estas cavidades, puede conllevar a la presencia de algunas arritmias en el corazón. ¿Y eso es por qué? Porque la hipertrofia va a conllevar a la presencia de pequeños puntos de microfibrosis que va a desencadenar un impulso ectópico con posterior arritmia a nivel del funcionamiento cardíaco. Entonces, si vemos, el ventrículo izquierdo tiene mayor musculatura que el ventrículo derecho. ¿Quién me puede decir por qué el izquierdo tiene más músculo que el derecho? Tiene que bombear sangre para todo el sistema, doctor, enquanto lo derecho solo para la circulación menor, que son en los pulmones. Ya, muy bien, porque uno tiene que hacer más esfuerzo que el otro, ¿verdad? Muy bien. Otra diferencia, está muy bien lo que menciona su compañero. ¿Alguien más? ¿Algo más que quiera acotar? ¿Nadie más? Bien, por ser la primera clase todo se vale. Generalmente el ventrículo izquierdo tiene que manejar mayor presión. Fuera de